que Dios nos ha dado un grupo de adoración y de alabanza. No todas las iglesias tienen sus grupos de adoración y de alabanza. Debemos dar gracias a Dios por ello también. Amén. Yo le pedir a Josué también que ahora el otro sábado, por lo menos 2 alabanzas, las grabes también para que las oiga Ceci. ¿Sí? Las grabemos. Bueno, vamos a compartir algo de la palabra del Señor. Deuteronomios 22, 22 y Éxodo 22, 17. Sí, Deuteronomios 22, 22. Hay que prenderme aquí. Es acá, José. Acá, Alex, por favor. Sí, sí. Desde, bueno, vemos 22, 22 al 29. ¿Ya lo tienen? Dice así. Está hablando sobre leyes que el Señor daba a Israel respecto a algunas situaciones. Y dice, desde el 22, pero ¿dónde dice dónde? Mire, bueno, vamos a leer. Dice, si fuere sorprendido algún acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y luego nos está hablando en el versículo 19 sobre ciertos problemas. Dice, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla. Era 100 piezas de plata, dice, piezas de plata. ¿Y a qué se refería esa multa? Bueno, no era en este caso una multa, sino era algo que tenían que dar. Y en Éxodo 22, 17, Éxodo 22, 17. Ahorita lo vamos a entender mejor. Dice, aquí, bueno, desde el 16, dice, si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará la plata conforme a la dote de las vírgenes. Conforme, o sea, lo que vamos a hablar es de las dotes, que se tenía que dar una dote cuando una persona iba a casar, tenía que dar una dote a los papás a cambio de la mujer, a cambio del esposo. Claro que esto para nosotros no es nada común, ¿verdad? Pero así se acostumbraba en Israel. Ahorita vemos otro versículo claro. Entonces la dote que tenía que dar el novio al padre de la novia, tenía que dar una dote, una cierta cantidad, aquí dice que eran 100 piezas de plata, para que aquella mujer se le daba, el novio lo daba al papá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor, que esto fue y sigue siendo, Señor, parte, Señor, de lo que tú has implantado en tu palabra, Señor, y aunque no lo practicamos y no lo sabemos, pero tú, Señor, sí lo has hecho y lo has cumplido en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, danos entendimiento, comprensión para entender este
principio, Señor, y esta forma en la cual tú nos hablas y nos dices en relación a Jesucristo y a tu esposa, Padre, a tu iglesia, en nombre de Jesús, amén. Entonces, algo referente a la dote. Leo que nosotros no estamos muy acostumbrados, como gentiles que somos, a entender qué es la dote, pero la dote era lo que el novio tenía que dar al padre de la novia para cuando se iban a casar. El novio tenía que dar una dote, en este caso dice que eran 100 piezas de plata, para que aquella persona o aquella mujer así lo acostumbraban. Y ahorita vamos a ver por qué ese principio, ¿verdad? Como un pago de la compra de la novia, prácticamente la estaban comprando al papá, ¿verdad? Como un pago de la compra de la novia. Y la novia ahora ya no era del papá, sino pasaba a ser del esposo, propiedad del novio o del esposo. Le pertenecía. Ya no tenía que regresar a la casa del padre, sino que ahora era parte del esposo. Esto ahora lo entendemos un poquito más, ¿verdad? Este era parte de la forma del casamiento entre un matrimonio. Y mire, hay un ejemplo en 1 de Samuel 18:23. Ellos conocían esto muy bien. El pueblo de Israel sabía esto y lo practicaba. 1 de Samuel 18:23. ¿Se acuerdan ese caso con David? Cuando iba a ser yerno ¿cómo se llama? Del rey. ¿Qué le dice? 1 de Samuel 18:23. ¿Se acuerdan? 1 de Samuel 18:23. ¿Ya lo tienen? Sabemos que Saúl quería matar a David por celos y le manda decir, desde el 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y le dijo, pues, Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre, porque no tenía con qué dar la dote, y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote que tenía que dar, sino 100 prepucios de filisteos. 100 prepucios, eran 100 monedas de plata, y le dice, mira, te voy a pedir 100 prepucios de filisteos, pero lo hacía para que lo mataran, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y ya le dio, ¿verdad? Pero sí ya captaron, ¿ok? Tenían que pagar una dote, un precio por cuando se iban a casar. En este caso, David dice, pues yo no tengo con qué pagarle. Y Saúl tramposo le dijo, dame 100 prepucios de filisteos.
y le lleva 200, ¿verdad? Y aquel ya no pudo hacer nada. Bueno, ¿ya se dan cuenta lo que es la dote? ¿Sí? ¿Cuántos han pagado su dote? Hermana Elena, ¿le pagó Alex alguna dote o Chucho? Cóbreles, todavía es tiempo, si no, quíteles. ¿Verdad? ¿Tú ya pagaste, Alex? Bueno, los perdonamos, pero bueno. Aquí estamos viendo que esa era la costumbre que se hacía, que el novio tenía que pagar por la novia al padre, y este se la entregaba. Ahora fíjese, vamos a aplicarlo a lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Esto fue lo que hizo Jesucristo, nuestro novio, con el Padre. Él pagó la dote al Padre por su novia. Y esta dote que el Padre pedía por la novia, era la sangre, la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Como ya sabemos. ¿Cuál era la dote? No le pidió dinero. Fuimos redimidos, dice, comprados. La redención quiere decir comprado también. No por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? Fue la dote que el Padre le pidió al Hijo. El Señor Jesucristo pagó al Padre la dote que fue su sangre, el precio que solo Jesucristo, el novio, podía pagar. ¿Okay? Dice cómo todo, ahorita vamos a entender un poquito, ya que dice en Juan 17, ¿te acuerdan qué dice San Juan 17? Si quieren vamos a leerlo. Cómo Jesucristo mismo reconoce, dice, aquellos que el Padre, porque el Padre era quien tenía que dar la novia. Dice en el 17, dice, del 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste, como parte de lo que se hacía el padre con la novia, con la hija, para entregarla al novio. Me los diste. Y luego sigue hablando, porque dice, vuelve a decir, dice, Padre Santo, en el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. O sea, se entiende, ¿no? Se entiende que esto era parte también de lo que se cumplía en el Antiguo Testamento. El padre tenía que entregar, y se sigue haciendo, ¿verdad? El padre tenía que entregar al novio, a la novia, y es lo mismo que se hacía. Y aquí el Señor Jesucristo nos lo está mostrando. Ya que dice esto, que el Padre nos da, nos entrega al Hijo, a Jesucristo, como lo hizo y como lo es y era en un matrimonio. El Padre es quien entrega a la novia, al novio después del pago de la dote del novio. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Recuerden que en Romanos 3, 23 al 27 habla de una redención. Ahora nosotros, es una palabra que se usaba en Israel, la redención quiere decir un pago. Cuando tú vendías tu casa, tus propiedades a una persona y la podían recuperar, se le llamaba la redención. Es el pago, simple y sencillamente. El ser redimidos es, Dios pagó por nosotros y nos entrega al Hijo, porque Él pagó la dote. Jesucristo mismo lo dijo a los judíos, que nadie podía venir a Jesucristo si no fuere llevado, entregado por el Padre. Ya hemos estado viendo que los hombres pueden venir por sí mismos de acuerdo a sus propias capacidades, dones naturales, y muchos pueden venir así. Pero si el Padre no nos lleva a Cristo, es por demás, tarde que temprano aquella gente no va a permanecer, ¿me entienden? Tenemos que ser escogidos y llevados por el Padre a Cristo. Esto nos da la seguridad de la salvación, porque el hombre por su propia naturaleza puede
tener esa capacidad de venir, pero si no es por el Padre, no van a permanecer. Bueno, aquí lo dijo el Señor, como lo hace un padre con su hija. Nuestro esposo es Jesucristo. Somos ahora de Él, porque Él ya nos compró a precio ¿de qué? De sangre. Fíjense, y todavía quieren ser libres. No se consideran como parte, como la esposa de Cristo. Por eso esa relación que hay entre un matrimonio es parte de lo que el Señor nos enseña. Dios dio y fíjese, aquí esto es bien importante, cáptenlo hermanos, captémoslo, mire, Dios dio y enseñó al pueblo de Israel, no al mundo, al pueblo de Israel y ahora a nosotros, porque la tomó como su esposa en cuanto a lo material, y hoy nosotros somos la esposa espiritual, y esos mismos principios se aplican, hermano, no han cambiado, pero en el sentido espiritual, comprendan. No, ninguna doctrina, ninguna enseñanza de Roma, ni de ninguna religión, sino la palabra de Dios. Bueno, dice, mire, Dios dio y enseñó al pueblo de Israel primeramente las fiestas, ¿sí o no? Entendemos qué son las fiestas de Israel ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Como una sombra, una imagen de lo que el Señor haría por su pueblo y por su iglesia, ¿sí o no? Ya lo entendemos, yo no sé si se entiende algunos, ¿verdad? Empezando por la Pascua, ¿no? Que aunque fue dada en el antiguo pacto como una sombra, ¿cuál es la realidad? Cristo. Y lo que hizo Cristo por nosotros. Cada fiesta que pasa tiene un evento profético de la obra de salvación de Cristo. Entonces, el que dio las fiestas desde el Antiguo Testamento, comprenda, son dadas con el fin y el propósito de que conozcamos la obra de Cristo. ¿Sí se entiende, no? ¿Para qué las dio? Para eso, a la iglesia. Israel todavía sigue bajo sombra del Antiguo Testamento. Entonces, de lo que haría Jesucristo por su pueblo y su iglesia, desde el Antiguo Testamento, y ya nosotros en el Nuevo Pacto, por Jesucristo, ya el Señor nos lo revela abiertamente. ¿Entendemos, sí o no? ¿Qué viene después? En la siguiente fiesta, panes sin levadura. Todo son sombras. ¿Qué viene después? La resurrección de Cristo, las primicias, Pentecostés, las primeras fiestas, ¿sí o no? No son prototipos de lo que fue, pero la realidad, ¿cuál es? Hoy, las fiestas de Cristo, ¿me entiendes? No son para Israel solamente, hermano, como Roma, el diablo. El diablo quiere decir, es que esas son fiestas judías. No, son fiestas de la iglesia hoy. No son para el mundo. El mundo no, el mundo tiene sus fiestas romanas y son para ellos, paganas, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué tiene que celebrar? Estas fiestas. Y mientras bueno, ya para qué les digo, ya no sigo con eso. Pero desde el Antiguo Testamento, igual, pero fíjese, así como nos enseñó también el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado, ¿no? ¿Desde cuándo lo enseñó? Desde el principio. ¿Cuál es el propósito final del día del Señor? O sea, de la enseñanza del sábado. El milenio, lo que va a suceder, el reposo del Señor para el séptimo día milenial. Fíjese, la tipología o la enseñanza, ¿no? O sea, no nada más es decir el séptimo día, está mostrando de lo que va a suceder y cómo todas las iglesias en el mundo, ¿verdad? La mayoría, Dios ya está revelando y muchas iglesias ya están comprendiendo que es el sábado, no es el domingo, es el sábado. El domingo es Satanás, lo instituyó a través de Roma, comprendan. En fin, vemos que esa es una sombra, ¿sí o no?, de la realidad. Ahora, pero fíjese, también les enseñó la ceremonia, cómo se tenían que realizar las formas, acontecimientos, las cosas que se tenían que hacer de una boda. ¿Cómo se hacían? Dios les dio toda la instrucción a Israel de las bodas, no de la romana cochina, o de la budista, o de la china, o de tantas formas.
Dios les dio también toda instrucción, por eso aquí lo estamos viendo, para hacer una boda. Lo primero era la dote, hermanitos, la dote, ¿verdad? Que tenía que pagar el novio, no la novia, ¿no? Pero bueno, todo esto le dio las formas, cómo se hacía una boda, de lo que serían. Ahora, ¿para qué creen que se lo dio? Para mostrar cómo va a ser la boda de quién, de Cristo con su iglesia. Todo eso es una sombra de la verdadera boda que va a ser realizada con Cristo. Por eso lo primero que hace era pagar la dote. Ya lo hizo Cristo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahorita rápido los vamos a ver, ¿verdad? Para cómo serían las bodas del Cordero con su novia. Y fíjense cómo esto lo enseña desde Adán y Eva. ¿Cómo fue primeramente la creación de Eva? ¿De dónde salió Eva? De la costilla de Abraham. Digo, de Abraham, de Adán, ¿verdad? De Adán. Bueno, también de ahí salió de Abraham una parte, pero bueno, de la costilla de Adán. ¿Cómo dice que hizo el Señor? Dice que lo hizo caer en un sueño, que es precisamente lo que sea, como lo quieran interpretar, el sueño representa también un estado de muerte, como quiera, ¿verdad? Y le sacó una costilla a Adán y tuvo que haber, al abrirla aquí tuvo que haber sangre y todo lo de pasó. Pero esto fue una imagen de Jesucristo cuando fue, dice, traspasado. ¿Dónde fue traspasado? En el costado también, en una costilla, derramando su sangre. ¿Y de dónde salió la mujer, la esposa de Cristo? De ahí. Fíjese todas las cosas, cómo se van cumpliendo, son sombras nada más. Entonces, vamos a ver las ceremonias que Dios le dio a Israel de una boda. Y dice que yo lo saqué del pueblo de Israel, no, yo no lo sabía. Consiste de 12 pasos. Los voy a leer rápidamente, ¿verdad? Una ceremonia de una boda de Israel, Dios se las dio, consiste de 12 pasos. Y van a ver cómo se van a ir cumpliendo y cómo se van cumpliendo algunos de esos pasos ya en su iglesia. Primeramente, dice que la elección de la novia era escogida por el padre del novio y dada al novio. No era que el novio, ¿verdad? Ya sabes toda la historia, ¿no? Cómo se hacía esa ceremonia. El novio hacían un pacto con la familia de fulano de tal y el padre era el quien elegía. Fíjese que es lo mismo que Dios nos dice. ¿Quién nos eligió? El Padre. ¿Y a quién nos da? A Jesucristo. Entonces la elección de la novia era escogida por el padre del novio y dada al novio cuando le daba la dote. Primer punto. ¿No fue así como Dios lo enseña? 2. Dice que se establecía el precio de la novia. O sea, y ya sabemos que eran 100 piezas de plata, la dote. Se establecía el precio de la novia, 100 pesos, digo 100 de plata, ¿verdad? De dote. Se debía pagar un precio por la novia. Fíjese cómo lo fue cumpliendo el Señor. Este precio lo acordó el Padre, en este caso Jesucristo, no lo acordaba otra persona, el Padre. Por su sangre, ya sabemos que esto lo dicen en 1 de Corintios también, 16:20, que fuimos comprados por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Todos estos pasos, ¿quién los cumplió? El Señor tenía que cumplir lo que Él dijo desde el Antiguo Testamento, en lo que es una boda, y que los matrimonios. 3, los novios dice que tenían que hacer un compromiso matrimonial a la hora que se daba ese compromiso entre las familias y los padres, se comprometían legalmente a través de un contrato, como ahorita, ¿verdad? Se hace en una boda, ¿no? Se hace un acta de matrimonio, una forma de contrato, pacto legal, pero dice que en este caso, no como ahorita se hace, no se podían unir ni vivir juntos hasta el tiempo que lo ponían en el contrato, ¿sí?
que fue lo que pasó con Jesucristo, también con María, ¿verdad? Que ya estaban comprometidos, desposados, pero no estaban unidos. Todo ese punto es lo mismo, que ya tenemos ese contrato con el Señor, que es la palabra, pero todavía no estamos unidos, pero ya es legal. Ese contrato ya no se podía separar. Dice que se tenía que hacer un documento, el contrato, un documento escrito, legal, como el contrato matrimonial, y se ponían las firmas y los testigos. Se pone el precio de la novia, las promesas, también en todo ese contrato se hablaba las promesas del novio y los derechos de la novia, y se firmaba esto en testigos, ¿verdad? Hoy ese contrato es la palabra de Dios, y ahí están todos los documentos y todo el compromiso del novio, y acuérdense que alguna vez, alguno le tocó, de los que se casaron antiguitos, a lo mejor Poli y Aurorita, los más viejitos, de que cuando les leían esa carta de Melchor Ocampo, ¿sí, verdad? ¿A quién le tocó que le leyeron la carta de Melchor Ocampo? Anis, ¿no te tocó? Ah, no. Pues, ¿de quién? Bueno, a Poli pues que sí también, ¿verdad? Ya no digo más nombres, pero yo creo, y fíjese lo que se leía, ¿verdad? Se leían los compromisos, era muy bonita esa carta, porque se leía y se decía lo que tenía que hacer uno y otro y ta. Bueno, ¿verdad? Pero esto era lo que se hacía y se firmaba como testigos. Y esto es exactamente lo que está aquí en la palabra del Señor, y lo mismo que hizo Israel. 5. La novia debía de dar su sí, no la suegra. La novia debía dar su sí. Bueno, la novia, la suegra no decía ni sí ni no, porque la novia, la suegra también da el no. Pero no era la suegra, era la novia la que tenía que dar, si aceptaba recibir al novio, y esto es lo que ya lo saben ustedes en Éxodo 24:3, cuando hace este contrato entre Moisés y el pueblo, y de ellos tenían que decir, sí, aceptamos todo lo que Dios dice, sí. ¿Por qué creen que también ante el juez dice, acepta usted a fulanito de tal por esposo? ¿Y qué tiene que decir? Sí, ¿no? Y lo mismo para el hombre, bueno, sigue siendo. Tenía que dar. ¿Por qué creen que dice también en Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿sí? Tenemos que aceptar. Es una forma de decir, ¿por qué cuando oramos por una persona y le decimos, ¿aceptas tú a Cristo como tu Salvador? Tienen que decir, sí, acepto a Jesús como, ¿sí me entiendes? Todo eso es parte del ritual de la boda, En el momento que ustedes y yo aceptamos a Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Como nuestro Salvador y todo, lo aceptamos también con ese compromiso como nuestro esposo. Ya no podemos ser adúlteros ni adúlteras. ¿Por qué? Porque Dios juzga a los adúlteros. ¿Cuántos, verdad? Están más en el mundo y no aunque dicen yo ya acepté a Cristo, pero amas al mundo y no, en fin. 6. Se le dan, dice, regalos a la novia. Se le dan regalos a la novia y tenían que tomar una copa del pacto. Esto se ha hecho, ¿verdad? Una copa del pacto para cerrar ese compromiso ya cuando se hacía ante el juez. Y se les daba también un anillo, eso todavía se sigue haciendo como parte del regalo. Pero también, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Los dones que Dios nos dio a través del Espíritu Santo a la novia, que da el Señor a su iglesia, con todos los dones del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos los dones que Dios da a la novia no son para el mundial. El mundo no tiene los dones, las religiones no tienen los dones del Espíritu Santo. ¿A quién los da? A la novia. No se los va a dar al chamuco. El chamuco da sus dones a los diablos, a los hombres, ¿verdad? Bueno, la novia 7 tenía que pasar, dice también, por un periodo, una inmersión o bautizo en agua
Fíjese cómo exactamente también el Señor dijo que el que no se bautizara también en agua y en espíritu tenía que bautizar. Y muchos dicen, es que yo ya creí, ¿para qué me bautizo? Pues estás fuera del pacto, tienes que bautizarte. Tenía que pasar por una inmersión o bautizo en agua, que representaba la limpieza, que representaba el cambio de vida a una nueva vida, como lo dice en Romanos 6, un nuevo nacimiento, ¿sí? Una nueva vida. Ya no va a estar en el mundo, ahora eres de Cristo, ¿verdad? Deja la antigua vida por la nueva vida que Dios nos da, como su esposa. Y recuerden lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de ¿quién? Del agua y del espíritu, no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Mucha gente dice, pues yo ya creí, no necesito bautizarme en agua. La palabra de Dios dice que lo tenemos que hacer. Y todo, fíjese cómo todo esto es parte para ser la esposa de Jesucristo. No, nomás es un ritual desde antes, ¿verdad? El novio 8 dice que regresaba, una vez que hacía eso, regresaba a la casa del padre y le decía que tenía que ir a preparar una casa, un hogar para la novia. Más claro, no puede ser, ¿qué dijo Jesucristo? Que iba a ir a preparar lugar para ¿quién? Para la novia, no para la suegra, ni para el suegro, ni para la tía, ni para la abuela, para la novia. Para eso fue el Señor. Dice como todo, y el Señor a eso fue, a preparar ¿qué? Un lugar para ¿quién? Para la novia, para ahora la esposa. ¿Me entiendes? Dice todos los pasos que el Señor enseñó en el Antiguo Testamento para una boda, los mismos el Señor lo está cumpliendo. Y que mientras la novia, ¿qué tenía que hacer? La novia tenía que estar en espera porque no sabía cuándo iba a venir el novio. Tenía que estar en espera consagrada. Dice, preparándose para recibir al novio. Muchos creen, ¿verdad? Realmente no tienen ese deseo en su corazón de esperar al novio, a Jesucristo. Yo le digo una cosa, solo la novia espera. El que no es novia le da lo mismo. Mientras que el novio va a construir la casa y regresa por ella. Y dice que mientras la novia, en espera del novio, se preparaba y se hacía su vestido blanco y limpio, que son las obras justas de los santos. O sea, una vida de santidad, una vida en la cual su vida estaba consagrada a esperar ¿a quién? Al esposo, a través de obras justas, limpias. ¿No dice eso que la novia se preparó? ¿Sí? Con vestiduras de lino limpio, que son las obras justas. La novia tiene que estar así, tiene que dar testimonio al mundo de que es la novia. En fin, ya nosotros, y lo tenemos también en Mateo 25 con las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no llenaron sus lámparas. 10, el novio regresaba, fíjese también, eso lo dice en Mateo 25, cómo regresaba el novio a la medianoche con voz de trompeta, como de Anes, y diciendo, aquí viene el novio, salid a recibirle. Lo mismo que dice en la parábola de las vírgenes, aquí viene el novio, salid a recibirle a medianoche. Lo estaba diciendo en relación a la boda, y se hacía después la boda, la ceremonia, dice, abajo de un dosel, o sea, lo que se ha hecho ahora, un dosel, ¿verdad? Ahí se celebraba. Hoy se va a celebrar en el cielo. Dice que el dosel es el cielo y el novio era el primero en llegar a ese lugar, al dosel. Hoy se acostumbra al revés, que llega la novia y está ahí el novio, ¿verdad? No, es el novio el primero, que es Cristo, va a llegar primero aquí al cielo y la novia va a ir a recibirlo, a esperar. Más bien el novio va a esperar a la novia, que será llevada con el novio, ¿verdad? Ya después, ¿a dónde? El siguiente punto, que el novio dice, rapta, lleva a la novia a la cámara nupcial, donde se consumaba el matrimonio, y dice que permanecían en la cámara nupcial 7 días. Mientras esto,
exactamente lo que va a pasar, ¿no? Una vez que la iglesia es quitada del medio, ¿cuántos dicen, verdad, no aceptan el rapto? Entonces no habría boda, no habría la ceremonia. Bueno, ya. 7 días. Y después de esos 7 días terminaban y regresaban ahora a lo que es finalmente la cena de las bodas del Cordero, después de los 7 años que van a pasar y los 7 días representados, los invitados por el Padre y los amigos del novio. Ya usted sabe Apocalipsis 7, ¿no? 19:7, ¿no? Que habla precisamente de las bodas del Cordero y que invita a quién? A los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Los invitados del Padre. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob. La novia no necesita ser invitada, pues es la protagonista junto con el novio. Y muchos creen que los invitados son la novia. No. La novia ya está dentro. Los invitados son todos los que amigos del Padre, como Abraham y lo que sea. ¿Para qué? Entonces dice, todos esos pasos que Dios dio desde el Antiguo Testamento lo está realizando el Señor. Ha cumplido 8 pasos, les falta 4. 8 pasos en la primera venida para la boda ha cumplido el Señor. ¿Cumplirá los que faltan? Claro, tiene que venir una vez que esté terminada el palacio. Ahora fíjese, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para quién fue a preparar el lugar, la casa? ¿Para quién? Si no tuviera esposa, ¿para qué iba para allá arriba, verdad? A preparar. ¿Va a preparar para la esposa? ¿Me entienden? Si no tuviera esposa, pues ¿para qué iba a preparar? Pero él dijo, voy a preparar una casa para ellos. Lo que hacía el hombre en relación a la esposa, al matrimonio, para que ella viva ¿dónde? Con él en su palacio. ¿Dónde vamos a vivir, hermano? ¿Qué amas más tú? ¿El mundo y las cosas del mundo que lo que Dios nos ha dado? La esposa va a amar al esposo más que aún a sus propios amigos, amistades, todo lo que sea. La novia no hay vuelta de hoja, ¿verdad? ¿Y para quién pagó la dote también? ¿Para quién pagaba la dote? Entonces, ¿para quién dio el pago si no hay novia? Si no hay esposa. ¿No lo hizo ya todo Cristo? Entonces, ¿ya se dieron cuenta de los pasos? Entonces, ¿qué estamos en espera? De ya nomás venga nuestro novio. Ya tenemos toda. Así como sabemos lo que va a cumplir las fiestas, tiene que cumplir precisamente los pasos para la boda. ¿Qué les parece, hermano? ¿No le dan gracias a Dios? ¿No quieren ser la novia? Dice que son muchas las concubinas y muchas las reinas, pero una es la esposa, una es la escogida, una es la que Dios viene por ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque queremos, Señor, que todo lo has dejado, Señor, escrito, y lo has hecho para nosotros, para tu novia, para tus hijos, Padre. Y nos has entregado a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y Cristo nos ha hecho, Señor, hoy su esposa. Y todos esos pasos, Señor, que diste desde el Antiguo Testamento, el Señor ha cumplido. Y ya no más faltan los últimos, Señor. Ya no más faltan esos últimos pasos. Y el rapto, Señor, que queremos que también a través de una fiesta lo vas a celebrar, la fiesta de las trompetas, que para eso la dejaste. Te bendecimos y te damos gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.